Yo creo que vamos a empezar porque varias personas me llamaron a decirme que estaban trancados por el tráfico y la lluvia. Entonces tenemos una audiencia muy distinguida, pero un poco escasa. Entonces yo voy a hacer primero unas 3 minuticos de una introducción, porque el propósito principal de la reunión de hoy es la presentación del libro del doctor Germán Holguín. Y ese es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, pero una presentación muy rápida de unos pocos diapositivos. La industria farmacéutica ha evolucionado en una forma gigantesca de lo que fue el comienzo, lo que se llamaban los hipotecarios, las boticas del siglo XIX, a los gigantes que son hoy día, y es la industria que más márgenes obtiene por encima del sector bancario y el automotriz, y esto es datos de Colombia. Pero miren los promedios de margen de ganancia de las 5 principales industrias, y esto es de Forbes, y ustedes ven que el margen más alto está en la industria farmacéutica. Aquí se corta porque pues la barra seguiría hasta 42 contra 29 del sector bancario. Esto es en los Estados Unidos, automotriz, es decir, esa es la industria que tiene unas ganancias verdaderamente exorbitantes. Pfizer, 42%, y 5 compañías más de encima del 20%. Me decía un economista a quien llamé ayer que qué es normal en una industria, y me dijo, mira, una industria que llega al 10%, eso es magnífico, pero si estamos entre el 3, 4, 5%, de manera que una industria que gane el 42% es algo exorbitante. Y es una industria que además es la más, la que tiene más demandas por malas prácticas de entre todas las industrias. Miren esto de la BBC, y me parece buenísimo. 100 destacados oncólogos escribieron una carta abierta para disminuir el precio de los medicamentos contra el cáncer, y les preguntan, si ganas 3.000 millones de dólares, lo que allá llaman billones, en los Estados Unidos 1 billón son 1.000 millones, ¿por qué no ganar 2.000 millones? Y yo diría, ¿por qué no ganar 500 millones? Y lo demás iría en beneficio para la gente. Y rápidamente, el doctor Guillermo León Valencia, presidente de la República, tuve el honor de ser su primer ministro de Salud, y nos tocó pude introducir los medicamentos genéricos, y se debe a esta persona, quien fue candidato presidencial y fue el secretario de Salud de Kennedy, a quien yo conocí, fue el gobernador del estado de Connecticut, donde está la Universidad de Yale, y nos hizo a los residentes una presentación diciendo que en el estado de Connecticut de ahora en adelante se va a prescribir por el nombre técnico científico del producto y no por el nombre de marca. Y fue el primer estado en los Estados Unidos y en el mundo en que hizo obligatoria la prescripción por el nombre genérico. Y esto es que Fauber, que también fue candidato presidencial, a este lo conocí bastante bien porque me citaron a la comisión del Senado de él en los Estados Unidos, y fui en varias ocasiones, creo que fueron 3 veces. Allá conocí, entre otras cosas, a Robert Kennedy, que era el counsel de la comisión, y este señor fue el que hizo los hearings, los debates contra la mafia, el que llevó a Frank Costello al Senado y lo metieron a la cárcel. Y luego se dedicó a mirar la industria farmacéutica y a ver por qué los precios eran tan exorbitantes, y encontró que lo que ocurría era que la industria se ponía de acuerdo para poner un precio, es decir, desaparecía la competencia que se supone que es la ventaja del libre mercado.
y eso quiere decir que hacían un cartel, se ponían de acuerdo para poner los precios a unos muy altos, y él fue el que hizo posible entonces la introducción de los genéricos. Miren las multas en los Estados Unidos, que han sido verdaderamente impresionantes, las multas que se le han puesto a la industria farmacéutica. Aquí nosotros, en 1963, pudimos sacar el decreto que creó la posibilidad de tener los genéricos en Colombia y obligó a las farmacias a tener los genéricos. Eso salió en los anales del Congreso, y aquí solamente un diapositivo para mostrarles lo que en aquella época eran los márgenes. Por ejemplo, mire esta droga, el costo de producción 0.01 centavos, genérico valía 36 centavos, 2.88 pesos, estos son precios de hace 50 años, ¿no? Entonces, miren, de 0.09 a 2.88, o de 0.05 a 0.70, de manera que eran precios verdaderamente exorbitantes por encima del costo de producción. Eso me lo mandó la Universidad Nacional el 24 de septiembre, con los precios que tenemos aquí. Miren la aspirina, que el ácido acetilsalicílico que se vende como aspirina de Bayer, esta vale 49 y esta vale 433. Miren la atorvastatina, 244 y esta vale 8.427. O el omeprazol, 31, 10.860. Es decir, en la industria farmacéutica hay unas cosas verdaderamente inconcebibles. Por eso yo recomiendo a todos ustedes, si no los han leído, que miren el libro de Marcia Angel. Ustedes saben que ella fue la editora del New England Journal of Medicine por casi 20 años. Y este es un libro verdaderamente espectacular. Está traducido al español y es del año 2004. Y el que acaba de salir, que es el motivo de la presentación que nos va a hacer el doctor Germán Holguín, su libro que acaba de salir y es el motivo de la presentación acá. En los Estados Unidos, el año pasado, a finales del año, hubo gran preocupación porque los precios de los genéricos venían subiendo. Entonces se dijo, no sea que ahora con los genéricos vuelvan a hacer lo que se hizo con los de marca. Y entonces ya hay una comisión del Senado de los Estados Unidos que está mirando eso, pero hay alzas hasta del 8.000%, de manera que eso ya es inconcebible. De manera que con esa breve introducción le doy la palabra al doctor Germán Holguín, a quien todos ustedes conocen, y nos va a presentar su libro, que es verdaderamente espectacular. Doctor Holguín. Muchas gracias, doctor Patiño, por su presentación, que contiene muchos conceptos que vamos a ver repetidos en la mía. Y gracias a todos los asistentes por su presencia en este foro. Lo que yo les voy a presentar es un brevísimo resumen del libro al que ha hecho referencia el doctor Patiño, que realmente es como una síntesis de algo que he aprendido yo durante 15 años de estudiar el tema y además de trabajo de campo. 15 años intensos y que están resumidos en el libro, que de por sí escribir un libro, cuando yo me embarqué en esto no sabía lo duro que es, pero también lo gratificante. El libro se refiere a un problema que es el de la falta de acceso a medicamentos existentes
falta de acceso en los países de medianos y bajos ingresos. Este es uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad en el campo de salud, porque afecta a más de 2.000 millones de personas en el mundo, o sea, a cerca de la tercera parte de la población mundial, y es causa de enfermedad, sufrimiento, discapacidad, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la falta de acceso a medicamentos existentes genera la muerte de 10 millones de personas cada año a nivel mundial. 10 millones de personas cada año es una cifra no registrada por ningún acontecimiento en la historia universal, ni aún por las 2 guerras mundiales, ni aún por la tragedia del Holocausto. 10 millones de víctimas anuales. América Latina no es excepción de este problema. De 580 millones de habitantes que tiene la región, la Organización Mundial de la Salud estima que el 40% no cuentan con seguro de salud y 125 millones de personas carecen de acceso permanente a los servicios básicos de salud. La consecuencia obvia es que la región aporta 700.000 víctimas a aquellos 10 millones. O sea que también en la región es un problema de extrema gravedad. ¿En Colombia lo es? Sí, también, porque aun cuando ha aumentado muchísimo la cobertura del sistema de salud, pues siempre hay gente por fuera del mismo, pero adicionalmente muchísimos medicamentos que prescribe el sistema no llegan a la gente, porque o no los tiene el sistema o las personas no pueden desplazarse, personas de muy escasos recursos, a los sitios donde se suministran o se suministran pero en dosis incompletas. ¿Cuáles son las causas de este problema? Pues las 2 causas principales son los altos precios de los medicamentos y el bloqueo de los medicamentos competidores, que es lo que yo he llamado la guerra contra los medicamentos genéricos, que es precisamente el título del libro. Ahora, en primer lugar está entonces los altos precios de los medicamentos. ¿Cuál es la razón de los altos precios? Es que son las patentes farmacéuticas que le brindan al productor el privilegio del monopolio temporal. Y esto, el origen de las patentes fue facilitarle al innovador la oportunidad de recuperar lo invertido por él en investigación y desarrollo y obtener una ganancia. El problema es que este privilegio no se ejerce de una manera responsable, sino que los precios se fijan con un criterio eminentemente especulativo, llegándose hoy a márgenes que están muy por encima de lo que nos mostraba el doctor Patiño ahora. Hay un estudio de una universidad europea que está citado en el libro, donde se indica que en materia de medicamentos biotecnológicos los márgenes de utilidad llegan hasta el 97,7%. O sea que son unos márgenes totalmente exorbitantes, son unos márgenes de locura. Y esto se puede ver en algunos ejemplos. Ustedes tienen aquí medicamentos para el cáncer, 12 tratamientos aprobados por la FDA en Estados Unidos en el 2012, 11 de ellos cuestan aproximadamente $100.000 por paciente por año. O tenemos el caso de
un medicamento para la hepatitis, el sofosbuvir, el costo es de $1.000 diarios. El tratamiento normal, según lo que he leído, es de 12 semanas, o sea que $84.000 por paciente, o sea, 252 millones de pesos vale el tratamiento de con este medicamento. Y en casos especiales donde se requiere el doble de tiempo para el tratamiento, pues tenemos más de 500 millones de pesos cuesta el tratamiento. Y en el campo de los biotecnológicos se nos presenta pues como algo normal que el costo medio es de $50.000 a $250.000 por paciente por año, es decir, de 150 a 750 millones de pesos por paciente por año. Entonces, esto llevó a un caricaturista que seguramente ustedes han visto en el tiempo, Mill, a producir esta caricatura que me obsequió para el libro. Es la única caricatura que está en el libro, donde la persona moribunda le preguntan qué haría si fuera rico y contesta, pues yo compraría un auto lujoso, una mansión, una finca y mis medicamentos. ¿Y cuál es la consecuencia de estos precios absurdos, inalcanzables? Pues la primera es que bloquean el acceso a los medicamentos, tanto a nivel particular como a nivel de los sistemas de salud, porque sostener el suministro de medicamentos de 500, 750 millones de pesos paciente año, pues eso no es posible. Y en casos extremos, pues genera la muerte de las personas. Y el segundo problema es que ponen en jaque la sostenibilidad financiera del sistema de salud, afectando la prestación de otros servicios prioritarios. Todos sabemos de la emergencia en salud que se produjo hace pocos años y sabemos que fue el resultado de la liberación de los precios de los medicamentos. ¿Y qué hacer ante este problema? Pues los países han optado por distintas estrategias para controlar los precios de los medicamentos, como lo hizo el gobierno colombiano en los últimos 2 años, logrando ahorros para el sistema de salud estimados en 1.6 billones de pesos. Sin embargo, hay evidencias de que la estrategia más efectiva para controlar los precios y mejorar el acceso es el estímulo de la competencia genérica, esto es, restringir el monopolio, porque las diferencias de precios entre los medicamentos llamados originales o pioneros y los genéricos es abismal, llegando a casos como hay en el libro citados, donde hay una diferencia de 70 veces el precio, como ocurre, por ejemplo, con la ciprofloxacina, donde el cipro vale en Colombia 70 veces más que la ciprofloxacina genérica de varios productores. En esto, en mi opinión, debería centrarse la política farmacéutica nacional, en el estímulo de la competencia. Igualmente la acción del gobierno y la actitud de todos los actores del sistema de salud, comenzando por el cuerpo médico en su tarea delicadísima y noble de la prescripción de medicamentos. Acordarse en el cumplimiento de esa tarea, de esta gran verdad. Ahora, no se trata de privar a la población de los avances tecnológicos, ni más faltaba. De lo que se trata es de poner los avances tecnológicos al servicio de la gente en forma asequible, o sea, fijando unos precios alcanzables.
Les decía que la otra causa es la falta de acceso a medicamentos para la falta de medicamentos existentes, es el bloqueo de los medicamentos competidores, el bloqueo de los genéricos, que es lo que he denominado la guerra contra los medicamentos genéricos. ¿Por qué se da esta guerra? Pues es muy triste, pero la guerra se da es precisamente por los atributos de los genéricos, porque son medicamentos de buena calidad y con precios asequibles, lo cual les abre las puertas de los mercados farmacéuticos. Por eso, en la perspectiva de los amigos del monopolio, hay que bloquearlos. Lo triste es que hay que bloquearlos sin importar el daño social, porque para esos amigos del monopolio lo importante no es la salud de las personas, sino hacer dinero, aun cuando ese dinero esté impregnado de sangre, expresión del Papa Francisco. Y hay esta frase muy famosa de un director de una multinacional que declara: nosotros no hacemos negocios para salvar vidas, sino para hacer dinero. Salvar vidas no es nuestro negocio. Y aquí encuentran, como en todo lo que hay en la presentación, la fuente respectiva. Esta presentación está a la orden de todos ustedes. Entonces, para librar esta guerra contra los genéricos, los amigos del monopolio utilizan todo tipo de armas, y son muchas, algunas legales, otras ilegales. Yo me voy a referir a muy poquitas, a la más dañina, que son las patentes farmacéuticas. Vuelve y juega. Las patentes, las que facilitan los precios exorbitantes, y las patentes, las que llevan a la falta de acceso a los medicamentos, con sus consecuencias en salud. ¿Por qué las patentes? Porque ellas le otorgan, como ya lo decíamos, un monopolio. Ese monopolio es efectivo de 10 a 15 años, nominal de 20, efectivo entre 10 y 15 años. Durante esos años no pueden entrar los genéricos al mercado. Entonces, uno pensaría, bueno, pero es que esto es inevitable porque las patentes farmacéuticas han existido de toda la historia de la humanidad. No, las patentes son una invención de las multinacionales farmacéuticas a través de sus gobiernos, que ocurrió en la segunda mitad del siglo pasado. O sea, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia tienen patentes farmacéuticas únicamente a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Y en el caso de los países en desarrollo, las tenemos porque nos las impusieron los países desarrollados en el acuerdo de los ADPIC en el año de 1994. O sea que las patentes son un mecanismo que se nos impuso hace 21 años, no tienen ni un año más. Ahora, los medicamentos son un bien público y por tanto, en mi opinión, no deberían ser objeto de patente. Uno no puede patentar el agua, no puede patentar el sol, no puede patentar la Plaza de Bolívar, no puede patentar los medicamentos que son un bien público. Pero los países en desarrollo se dejaron establecer la obligación de conceder patentes. Nunca debieron aceptar ese compromiso, porque lo que hay que hacer con ese compromiso, en mi modesta opinión, es derogarlo, es acabar con las patentes. Yo creo, sinceramente, que ningún país, ni el nuestro ni ninguno, está obligado a mantener instituciones y mecanismos que se traducen
en enfermedad y la muerte de su población. Yo no le encuentro ningún sentido ético, ni legal, ni de ninguna índole a la obligación de establecer mecanismos que ocasionan semejante daño social. Y les decía que hay armas ilegales, son muchas. En el libro encuentran, me ocupo de unas 8, pero para esta presentación solo me quiero referir a 2. Una es las campañas de descrédito de los genéricos. A mí me ocurre todos los días hablando de estos temas con amigos, y le ocurre a uno en el cóctel, y le dicen, es que lo que pasa es que los genéricos son de mala calidad. Aquí me comentaba alguien vinculado a la academia que invitó hoy a esta reunión a un farmacéutico y le dijo, pero es que si me van a hablar de los genéricos, es que eso es de mala calidad. Eso entonces es una creencia bastante generalizada. ¿Y de dónde viene esto? De las campañas de descrédito de los genéricos, que se están gestando, coordinando y administrando a nivel internacional, inyectándoles ingentes cantidades de dinero a través de distintos medios, entre los cuales están publicaciones comerciales disfrazadas de científicas, conferencias de expertos pagados por las multinacionales, pero que fungen de expertos independientes, avisos publicitarios engañosos. Fíjense ustedes en este que traigo aquí a título de ejemplo, que está en el libro, igual que otros, donde este señor declara, soy hipertenso y si mi medicamento falla podría sufrir un derrame. Yo no me la juego, uso solo originales. Y aquí declara el aviso que mientras para los medicamentos originales se hacen estudios, para los genéricos no. O sea, los genéricos matan, los genéricos enferman, los genéricos son de mala calidad. Y este aviso está respaldado, aquí está la lista de estos tal cual como aparecen en el aviso por las más grandes multinacionales farmacéuticas. Luego tenemos otra arma que es el pago de estímulos económicos a algunos médicos. ¿Para qué son esos estímulos? En algunos casos para que desacrediten los genéricos. O sea, los médicos son también utilizados como un elemento para el descrédito de los genéricos. Y también se les paga para prescribir ciertos medicamentos pioneros de alto costo, habiendo genéricos de igual calidad, pero más económicos. En Estados Unidos, porque en Colombia no hay estadísticas sobre esto, en Estados Unidos sí, y según un reporte del New York Times, aquí citado, 1 de cada 4 médicos recibe dinero de las compañías farmacéuticas. Y fíjense lo de las multas que mencionaba el doctor Patiño, también, esto está citado en mi libro, en los últimos años varias multinacionales pagaron multas millonarias por soborno a médicos y por otras prácticas fraudulentas. El libro registra 12 casos famosos que suman multas por 14.000 millones de dólares. Pues son 12 casos que yo seleccioné a lo largo de mis investigaciones. Entonces, la conclusión a la que se llega es que el bloqueo contra los medicamentos genéricos no es un hecho espontáneo, natural, como un temblor inevitable, sino que es fruto de la acción del hombre. Es fruto de una serie de estrategias que se suman y se juntan para producir como resultado el bloqueo a los medicamentos genéricos. Las patentes, los incentivos económicos a algunos médicos,
las campañas de descrédito de los genéricos y otras estrategias o armas que están citadas en el libro. Por ejemplo, los acuerdos entre productores para demorar el ingreso de los genéricos al mercado, o la incautación de genéricos en puertos europeos ante la simple sospecha de que violan un derecho de propiedad intelectual, etcétera. Son muchas las otras armas que se utilizan. Y entre todas, entonces, entre todas esas estrategias se llega como conclusión al bloqueo contra los medicamentos genéricos. El problema es que los efectos del bloqueo no se limitan al campo económico, sino que comprometen la salud y la vida de las personas, y no pocas. Comprometen la salud y la vida de millones de seres humanos. Y para terminar, 3 propuestas que contiene el libro para tratar de contener esta falta de acceso a medicamentos existentes en países como el nuestro. En primer lugar, abolición de las patentes farmacéuticas para los medicamentos necesarios en nuestros países, en los países en desarrollo. ¿Cómo así que abolición? Sí, abolición de las patentes. Mientras esas patentes existan, habrá bloqueo de los medicamentos genéricos y con sus consecuencias sociales como las que hemos visto. Ahora, ¿esto es fácil? No. Requiere reformar la normativa internacional, concretamente el acuerdo de los ATPIC, el de 1994. Ahora, yo sé que es una medida radical, pero no es extravagante, pues simplemente significa retomar el modelo anterior a 1994, cuando el mundo giraba, no había patentes, la industria farmacéutica crecía enormemente, era más innovadora que hoy, porque hoy la innovación está dedicada a desarrollar productos similares a los que ya están en el mercado, los llamados medicamentos Me Too, más de lo mismo. El 86% de la actividad de investigación y desarrollo de las multinacionales farmacéuticas está dirigida hoy, según fuentes que están citadas en el libro, está dirigida a los medicamentos Me Too, no a medicamentos que puedan considerarse verdaderamente innovadores. Entonces, antes de 1994 había más innovación y la industria crecía y todo marchaba muy bien, de manera que no hay justificación para la creación de ese mecanismo de las patentes, no hay justificación distinta al ánimo de lucro de los productores de los medicamentos, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Ahora, que abolición de las patentes sea una misión fácil, no, pero sí es posible y en mi opinión es lograble si los países en desarrollo se unen para intentarlo. En el libro hay varios ejemplos de misiones que en su momento se consideraron imposibles, pero que convirtieron en una realidad gracias a que hubo la voluntad política de sacar las iniciativas adelante. Y una reflexión final, es muy común cuando uno habla, yo hablo con amigos también y en distintas presentaciones de la abolición de las patentes, entonces viene la objeción, es que las patentes son fundamentales para que las multinacionales farmacéuticas puedan seguir haciendo investigación y desarrollo, es decir, para que pueda haber innovación en salud. Eso no es cierto, eso es un mito y los invito a ver la respuesta en el capítulo 3.3 del libro. No lo hago ahora porque respeto el tiempo que se me ha asignado para la presentación.
y hay pronunciamientos de organizaciones muy respetables, como el Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas, o el Relator para la Salud de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, el Tribunal Permanente de los Pueblos, han hecho muchas manifestaciones, pronunciamientos que están citados en el libro y que en mi opinión abren las puertas a la propuesta de la abolición de las patentes en estos países. Miren, por ejemplo, la invitación del Relator Especial para la Salud de Naciones Unidas. Los estados deben hacer razonablemente todo lo que puedan para asegurarse de que los medicamentos existentes estén disponibles en sus jurisdicciones y sean económicamente accesibles para todos, incluidas las personas que viven en la pobreza. Y yo no tengo ninguna duda de que la prioridad número uno entre lo que deben hacer, entre todo lo que puedan hacer, es la abolición de las patentes farmacéuticas. Ahora, ¿qué podemos hacer mientras se logra la abolición de las patentes farmacéuticas? Que es, ya lo dije, un tema difícil y que puede tomar un tiempo importante. Los gobiernos deben ser exigentes en el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, que ustedes bien conocen, y cada vez somos más laxos en la exigencia de esos documentos de novedad, nivel inventivo y que sean aprovechables en la industria. Y fíjense ustedes este datico que les puse aquí, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, que es la entidad competente para otorgamiento de patentes, desafortunadamente es cada vez más laxa. Hasta el 2009 aprobaba el 23% de las solicitudes de patentes que se le presentaban. Hoy aprueba el 59%, que es un porcentaje que está por encima de los países más laxos como son Japón y los países europeos. No tengo el dato de Estados Unidos, que sin duda también es súper laxo. Hoy, en la Superintendencia de Industria y Comercio, la aprobación de una patente toma 24 meses en promedio, lo que hace de esta SIC la tercera oficina más rápida del mundo en otorgar patentes. Y eso nos lo están mostrando permanentemente como objeto de reconocimiento, como el gran logro, y en mi opinión es la gran incógnita, y no podemos aceptar que nuestra oficina de patentes, por darle gusto a los amigos del monopolio, se convierta en la campeona mundial en el otorgamiento de patentes farmacéuticas. Y otra cosa que deben hacer los gobiernos, empezando por el nuestro, es ejercer plenamente el derecho de otorgar licencias obligatorias. Ustedes saben, las licencias obligatorias es el permiso que le da el gobierno a un fabricante para que produzca las versiones genéricas de los medicamentos patentados. ¿Para qué? Para bajar los precios o para controlar alguna conducta de posición dominante en el mercado, o cuando lo requiere alguna emergencia nacional. ¿Qué ocurre? Que muchos países, ahí están todos citados en el libro, han ejercido este derecho, no es una facultad, un derecho que está en la normativa internacional, el derecho de otorgar licencias obligatorias, y muchos países lo han ejercido, logrando que los precios de los medicamentos vinculados a esas licencias bajen hasta un 98%. Los invito a ver varios ejemplos de distintos países en el libro. Colombia, ¿qué ha pasado? Que Colombia
no se ha atrevido a ejercer este derecho debido a las presiones y las amenazas de ciertas multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos. Hemos otorgado miles de patentes desde 1994, cuando se nos obligó a otorgar patentes, y no hemos otorgado ni una licencia desde 1994, cuando se nos otorgó el derecho de otorgarlas. Entonces es un contraste terrible. Nosotros desde Misión Salud y con otras organizaciones de la sociedad civil trabajamos por que se declarara la patente del Caletra. Como ustedes saben, es un medicamento para el tratamiento del VIH-Sida. Llevamos 7 años luchándolo y no lo hemos logrado. Para nuestra satisfacción, lo que sí se ha logrado es que como consecuencia de esa acción de 7 años, y entre otras por una orden judicial, entonces el precio de Caletra entró a control y se ha reducido hoy en alrededor del 80%. Cuando empezamos esta faena estaba en $4,000 paciente año, hoy está en el 80% aproximadamente de esa cifra. Y ahora estamos procurando la licencia obligatoria para el imatinib, que es un medicamento utilizado para varios tipos, como ustedes saben, de cáncer, especialmente la leucemia mieloide crónica. Este medicamento cuesta en Colombia 53 millones de pesos paciente año, y creemos que si lográramos la licencia obligatoria se podría lograr una caída del precio no menor del 70% y de pronto del 80%, del 90%. Estamos en esa lucha, la iniciamos a fines del año pasado y el gobierno está próximo a declarar si el acceso al imatinib es o no de interés público. Ustedes me pueden creer que está el gobierno estudiando si eso es de interés público, pues todavía no han encontrado que sea de interés público. Sabemos que pronto se producirá un pronunciamiento y esperamos que sea en favor del interés general y no de los intereses comerciales. Y finalmente, la tercera propuesta de la que trata el libro es una cosa bien interesante, es que el bloqueo de los medicamentos genéricos, en la medida que genera enfermedad, sufrimiento, y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la muerte de 10 millones de personas al año, sea calificado como crimen de lesa humanidad. Este es un tema jurídico complicado. Yo antes de sostener esta tesis me asesoré de juristas muy connotados, preguntándoles si yo estaba loco, y me dijeron, no estás loco, es un tema muy discutible, pero puedes sentar la hipótesis de trabajo de que se trata de un crimen de lesa humanidad. No hay ninguna duda de que es un crimen de lesa humanidad desde un punto de vista simbólico, pero puede haber la duda desde un punto de vista estrictamente jurídico. En mi opinión, cumple todos los requisitos para que una conducta pueda ser calificada como crimen de lesa humanidad establecidos en el Estatuto de Roma, y los argumentos respectivos están en el libro. Entonces, la meta es que este asunto se someta a un debate internacional serio y objetivo, que logremos que se incorpore a la agenda política global, una tarea muy complicada, y que ojalá concluya con el reconocimiento del bloqueo de los genéricos como crimen de lesa humanidad denunciable ante cortes internacionales.
En mi opinión, el día que se eliminen en nuestros países las patentes de los medicamentos necesarios y se siente en el banquillo de los acusados de una corte internacional a los autores del bloqueo, para que sean juzgados y condenados, otros lo pensarán 2 veces antes de asumir conductas similares y se salvarán millones de vidas. Ese día será el principio del fin de la guerra contra los genéricos. Una guerra que mata. Será que la Academia Nacional de Medicina nos apoya para llegar a ese día. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olguín, por esta estupenda presentación. Este es un problema que yo creo que todos los médicos tenemos en la cabeza y en el corazón. Y como yo tuve la oportunidad en el gobierno del presidente Valencia de introducir los medicamentos genéricos, pues por supuesto lo único que tomo como medicamentos son genéricos. Y a esta tierna edad de 88 años ya me toca tomar 9 y hay uno que no tiene genérico y es carísimo. Los otros todos los tomo genéricos. Y voy a comprarlos a la droguería que hay en el primer piso del edificio de consultorios en la Fundación Santa Fe de Bogotá, y voy de bata blanca y los pido de uno en uno, porque siempre hay una cola detrás de mí. Y entonces digo, señorita, ¿tiene tal? Sí, el de marca. ¿Cuánto vale? 120. ¿Y tiene el genérico? Sí. ¿Cuánto vale? 6.000. Deme el genérico. Y así, la señora de junto se voltea y me jala la bata y me dice, doctor, ¿es que los genéricos son buenos? Y digo, mire, yo estoy tomando 8 genéricos y nada más que genéricos, y le cuento que yo fui el que introdujo los genéricos en el país, de manera que sé sobre eso. Y hago esa cosa permanentemente con el ánimo, porque en mi mismo hospital, mis colegas de la Fundación Santa Fe de Bogotá han creído que los genéricos son de mala calidad. Entonces, a mis mismos colegas he tenido que hacerles reuniones para mostrar eso. Ustedes saben que hay empresas que hacen genéricos que les fabrican los de marca a las compañías farmacéuticas. Cuando los debates en el Congreso de la República, cuando yo era ministro de Salud, pude encontrar una cosa buenísima, porque claro, Afidros, que estaba presidida por un gran amigo que era Francisco Barberi, y era gerente de Aníbal Fernández de Soto, que era también un muy buen amigo mío, pero me hacían una guerra terrible, pero terrible. En una ocasión, hablando con ellos, les dije, miren, ustedes le están vendiendo esta droga a 110, pero al Seguro Social la venden a 3, y a 3 no están perdiendo. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no la producen genérica a 3 y la de marca a 100 y pico? ¿Y por qué no se meten a los genéricos? Porque habrá muchas drogas que ya se venció la patente y que seguramente las pueden hacer genéricos, y me preocupaba que McKesson, que era la que producía los genéricos, la única, se convertía pues en un monopolio. Y por primera vez, aunque ustedes no lo crean, tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, aparecieron genéricos de Afidro, con el nombre de Afidro y el nombre técnico de la droga. Ahí tengo no usé eso para no alargar esto, pero vamos a tener una serie de reuniones acerca de esto en la Comisión de Salud. Y pensamos que era muy pertinente comenzar
con el libro excelente del doctor Holguín, que como les dije, con el de Marcia Angel, yo creo que son dos libros que todos ustedes los médicos deben leer. Yo soy amigo de la industria farmacéutica, claro, y la industria farmacéutica ha hecho cosas buenas cuando contribuye a la educación continuada y todo eso es perfecto. Como tengo 88 años, estoy próximo a irme para el otro mundo y me voy a ir sin un tiquete de la industria farmacéutica, porque hasta el momento nunca he viajado con tiquetes de la industria farmacéutica. Pero eso es una mentira, porque les cuento, iba para México y me llega una señorita muy atractiva, de minifalda y todo, muy linda. Doctor, es que vengo a arreglar su viaje para México, y del laboratorio tal. Y no, señorita, yo no viajo con tiquetes de la industria. Entonces escribí a México, llamé por teléfono y les dije, miren, no, yo me voy por mi cuenta, pero porque yo no viajo con tiquetes. No, allá le mandamos el tiquete y me lo mandaron. Y estoy seguro que fue pagado por la industria farmacéutica, allá en México. De manera que nosotros somos prisioneros de eso. Ahora, esta es la única industria y el único comercio en que las cosas son completamente al revés. Porque cuando uno va a comprar una corbata, uno va a fijarse en la calidad y en el precio. Y entonces uno decide. Y el que hace la orden de compra es el comprador. Pero nosotros somos los que hacemos la orden de compra a los médicos. Y el que compra no tiene nada que ver y no puede escoger porque tiene su fórmula. Entonces, esto es al revés. Es curiosísimo, es el único en todo el comercio que hay en que el comprador no puede decidir ni sobre la calidad, ni sobre el precio, ni sobre nada, porque tiene una orden de compra que es de otra persona y muchas veces ese médico desgraciadamente tiene algún interés o alguna conexión con la industria farmacéutica. De manera que yo, doctor Holguín, en el pasado he tenido una norma, y es que yo sí soy amigo de la industria farmacéutica porque producen cosas buenas, pero soy completamente enemigo de la forma como opera la industria farmacéutica, porque yo creo que es inmoral, que no es ética y que está causando mucho daño, como usted lo muestra en su libro. Nosotros como médicos tenemos un imperativo hipocrático, que es fundamentalmente ético y deontológico. Yo creo que nosotros no podemos seguir aceptando esto, por ningún motivo. Y yo creo que la propuesta que me parece que es sumamente buena, de llevar esto a la Corte Internacional para que sea declarado un crimen de lesa humanidad, a mí me parece que tiene mucha lógica, pero por lo pronto, nosotros los médicos tenemos que, en primer lugar, no dejarnos comprar por la industria farmacéutica. Segundo, tenemos que asegurarnos que para el bien del paciente le vamos a formular lo que necesita y nada más que lo que necesita. Es muy frecuente que los médicos formulen 5 cosas, de las cuales 2 son necesarias y las otras 3 no. Un médico me decía hace unos años, pero doctor, es que si yo le formulo una sola cosa, el paciente sale diciendo, no, ese doctor es tan malo que solo me recetó una cosa. Pero yo creo que en tiempos modernos y con el diálogo que uno tiene con el paciente, sí podemos nosotros los médicos hacer una campaña y esforzarnos porque el gasto del paciente y del sistema de salud sea el menor posible, formulando medicamentos genéricos. Tuve la fortuna de estar como residente de cirugía en la Universidad de Yale, que está en el estado de Connecticut, cuando Abraham Ryabkov, como gobernador, vino al hospital y nos explicó cómo era lo de los genéricos. Lo aprendí y yo creo que fui el primer médico colombiano en el mundo
que empezó a formular por genéricos, y después llegué a Colombia y era muy fácil, con el apoyo decidido del presidente Valencia y en contra de la más tremenda oposición, a veces con cosas que quiero olvidar, de Afidro. Pero al fin y al cabo, cuando salimos adelante, Afidro produjo los genéricos. Y hoy ustedes saben que muchas compañías, muchas industrias están produciendo genéricos al lado de los de marca, pero entonces los están produciendo a precios muy caros. Y por último, dentro de todo esto está el intermediario también, y ese es otro problema, el intermediario. Entonces, todos nosotros yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por ver en qué forma contribuimos con decretos, con proyectos de decretos y de resoluciones y proyectos de ley que racionalicen esto. Entonces abro la discusión a ver si ustedes tienen observaciones o preguntas, sobre todo para el doctor Holguín. Es importante también hacer una campaña educativa para la población. Usted nos está educando a los médicos, pero también a la población. A mí, viendo las estadísticas que mostró el doctor Patiño, que pasaban el 42, y uno sigue, y la pregunta es si hay algún ser humano que en su mesa de noche no tenga una pastilla de alcohol, porque también es una… Entonces sí es importante también que de pronto nosotros hagamos alguna serie de actividades para educar también a la gente a no depender diariamente de algún medicamento para algo. Entonces sí estaría dentro de los proyectos que podemos hacer nosotros, de hacer una serie de actividades también para educar a la población de que uno también puede vivir sin usar medicamentos. Sí, doctor Ricardo Salazar, digan su nombre por favor para efectos de la grabación. Elmer Escobar, excelente la conferencia. La directora de la Organización Mundial de la Salud, en una posición de la organización, habló contra el tabaquismo, dijo: tenemos que usar las mismas armas que usa la industria tabacalera para poderla combatir, y autorizó hacer inversiones grandes en publicidad y desarrolló la Oficina de Comunicaciones de la OMS. Igual sucedió en la Organización Panamericana de la Salud. De manera que mi sugerencia es que los ministerios de salud utilicen los medios de comunicación y publicidad moderna para promocionar los medicamentos genéricos. Es la única manera, porque las oficinas de comunicaciones se han dedicado a promocionar a veces programas de inmunizaciones, que son muy importantes, pero se ve muy poco la promoción de los medicamentos genéricos. Bueno, Camilo Uribe. Sí, doctor Holguín, el tema de los genéricos es un tema supremamente antiguo y más que racional. Yo pienso que aquí hay puntos fundamentales donde la academia juega papeles. Uno es la educación médica, y el primer punto es la educación médica en pregrado. Es decir, si el mismo estudiante de medicina nuestro no conoce que existe una normatividad, porque la norma exige que el médico prescriba en denominación común internacional, y el médico en Colombia sigue prescribiendo con marca, así sea genérico de marca, desviando el desconocimiento del usuario, es decir, del paciente, de que marca o no marca sigue siendo genérico, independiente del innovador. Entonces la educación médica es un punto fundamental. Dos, la responsabilidad de las instituciones de inspección, vigilancia y control. Ustedes cogen un periódico en Colombia de fin de semana de las licitaciones públicas de compra de medicamentos de empresas sociales del Estado y de empresas promotoras de salud oficiales, y en la licitación pública sale nombre de marca. ¿Cuál es la razón lógica para que liciten con recursos del Estado con nombre de marca un hospital X, empresa social del Estado de Bogotá o de Caldas? Entonces ahí hay unos puntos donde las normas están, pero las normas no se están cumpliendo.
Y el otro punto es la educación también al expendedor, al dispensador del medicamento. El viernes pasado fui invitado a una asamblea de Asocoldro, de la Asociación Colombiana de Droguistas Minoristas, la que dirigió mucho tiempo este señor Maximio Bisbal, y que hoy en día dirige la que fue 9 años directora del Fondo Nacional de Estupefacientes, Alba Rocío Rueda. Y veía yo más de 1.800 droguistas sentados de todo el país, y hablando de cómo prevenir el abuso de los medicamentos de control, cómo prevenir el abuso de la adicción a medicamentos, y les decía eso, cómo el droguista o el dependiente de la farmacia cambia incluso esa prescripción médica y siempre le va a ofertar primero el producto de marca de los 100 o 200 mil pesos cuando el mismo producto cuesta 5.000 o 6.000 pesos. Entonces creo que este es un tema donde realmente ya la Corte Constitucional ha dicho que la ley estatutaria es constitucional y está vigente, pero el tema de la autonomía médica del cual se manifestó esta academia hace 3 o 4 meses, eso no se está cumpliendo. Entonces pienso que sí, todo está para hacer, pero sí, eso es un punto fundamental y para mí esto es mucho más peligroso. Tal vez lo dije alguna vez que fui director del INVIMA, que estos temas son más peligrosos que el que vende estupefacientes en la calle, porque es el que vende estupefacientes en la calle, el que va a comprárselo es porque se lo quiere consumir, pero el que no tiene acceso a un medicamento y se muere, es un delito mucho más complicado que ese. Gracias. Bueno, quiero felicitarlo porque ya yo me había leído su libro, llegué tarde porque estaba en el Hospital Simón Bolívar, esto es muy complicado llegar así a tiempo, pero ya yo me había leído su libro. Es Antonio Iglesias. Antonio Iglesias, sí. Me he leído otro libro sobre Ben Galdacre, es un judío que escribió 2 libros importantes que se llaman Mala Farma y Mala Ciencia. Me leí el libro del doctor de Manizales que tuvo problemas con los medicamentos del SIDA, que defendió enérgicamente la Organización Mundial del Comercio, no me acuerdo el nombre de él. Germán Velázquez y la doctora Enger, que era la editora del New England Journal of Medicine, donde me tocó hacer una conferencia sobre industria farmacéutica e investigación. Y me encantó su libro porque la rigurosidad de esa investigación es extraordinaria, igual que la de Galdacre, que algo son muy importantes, que puntualiza las cosas muy buenas que ha hecho la industria farmacéutica y las cosas pues negativas a veces de los datos que no se ponen en alguna investigación. Hoy en día debemos ser muy honestos, las cosas negativas o positivas hay que mencionarlas en cada investigación que se realice. Eso le da una claridad objetiva del desarrollo científico. Pero la ley de genérico que usted promovió, y hubo un ministro, no me acuerdo en este momento, que obligaba a que los médicos tratantes tenían que poner el nombre del genérico y el nombre comercial en cada uno de los productos que uno prescribía. Esa ley, eso fue hace 15, yo me acuerdo de eso hace varios años, 15 o 20 años, no me acuerdo cuánto tiempo, pero ya eso está establecido en Colombia. Lo que pasa es que hay tantas facultades de medicina y las enseñanzas de la farmacología en este momento tienen algunos déficits realmente porque no se inculca esas leyes. Aquí la memoria histórica de este país se pierde fácilmente y es una de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que estar recordando lo que es la memoria de esto, porque hay muchas cosas que se han hecho en este país, pero no recordamos y muchas veces pasan desapercibidas y no intentamos enseñar. Por eso mi interés hoy en día no es tanto en la historia de las cosas de la medicina y recargárselo a las nuevas generaciones, porque aquí se olvida a todo el mundo la importancia de la gente que ha desarrollado estas cosas y pasa desapercibida. Es importante recalcar su trabajo del doctor de Manizales y la doctora Enger y el doctor Van Dacker, que son los tipos que han puntualizado realmente el problema de la industria farmacéutica, en lo bueno y en la parte negativa que se ha habido. Sobre eso de la prescripción por genéricos, realmente me sorprendió en estos días que hubo un foro la semana pasada aquí en la Academia sobre medicamentos y estuve mirando y me encontré con que Mauricio Santamaría, que fue el primer ministro de Salud de Juan Manuel Santos, sacó una resolución diciendo que los médicos de Colombia tenían que formular por el nombre genérico, por el nombre técnico, científico.
Y por último, en lo que dice Camilo, las facultades de medicina quitaron la cátedra de farmacología. Entonces estamos en la Comisión de Salud, que empieza con este evento, empieza lo que habíamos anunciado, que era el estudio de los medicamentos en Colombia. Una de las cosas que le vamos a plantear a Ascofame es restablecer la cátedra de farmacología. Yo creo que la cátedra de farmacología, que es curioso que en los Estados Unidos se sigue dando, pero aquí en Colombia la quitamos. Remberto Burgos, escalofriante los datos que nos presentó sobre la guerra a los genéricos, pero yo veo el problema como una serie de vasos comunicantes que va tocando cada uno de los actores que conforman el sector salud en general. Quizá la preocupación más grande es lo que tiene que ver con la educación médica. La educación médica continuada, en donde las universidades son autistas y le corresponde a las asociaciones científicas hacer esa labor de actualización. No obstante, la educación médica la sostiene la industria farmacéutica y la industria de los insumos. Da pesar decirlo, pero esa es la realidad. Cuando uno como directivo de una asociación se compromete en unos congresos médicos, no encuentra el apoyo porque no tienen el pulso suficiente las empresas productoras de genéricos, y le toca acudir a uno a las grandes multinacionales que en el proceso de negociación exigen o solicitan que sus líderes de opinión sean los que actualicen a los asistentes. Entonces, fíjese que es muy complicado cambiar ese chip cultural, tanto en el médico, porque yo estoy de acuerdo con el doctor Patiño, el esfero del médico es el que marca los costos de salud, pero es muy difícil cambiar ese chip cuando la esencia de la educación médica depende, llamémoslo así, de la generosidad y compromiso de la industria farmacéutica. Es que si no fuera por la industria farmacéutica no habría congresos, porque ya primero hay tantas sociedades científicas que el Ministerio de Salud no las podría sostener, y el sistema de salud, por supuesto, no hace lo que consideran gastos innecesarios. Fernando Flores Pinzón, médico farmacólogo. Doctor Holguín, me da mucho gusto volver a encontrarlo. Hemos cruzado muchos escenarios, diría yo que en los últimos 20, 25 años, y hemos tenido oportunidad de intercambiar en muchos temas. Le felicito por el libro, es un libro que, si bien es cierto, no he leído muchos de los temas, son temas de vigencia y son temas en los cuales venimos trabajando desde diferentes escenarios. Por ejemplo, el tema de la patente de imatinib, donde mi concepto fue que no era tan importante el imatinib mismo como la estrategia que se había abierto para poder acceder a una patente en Colombia, donde se pasó por encima de un concepto técnico de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien claramente manifestó y dejó constancia en dos resoluciones que el procedimiento al cual se le pretendía dar patente correspondía a un procedimiento descrito en el libro de Remington hacía muchos años y simplemente aplicado para la obtención de una sal específica. Sin embargo, en el contexto de todo esto, en el contexto del imatinib, yo he propuesto directamente que toda vez que el Consejo de Estado ya ha jugado su papel como máxima instancia, el tema debe ser llevado a la Comunidad Andina de Naciones. Eso tiene sus fortalezas y debilidades, pero es un tema que tengo entendido el Observatorio del Medicamento y la Federación Médica vienen trabajando, y eventualmente he participado con ellos en todo el proceso de levantamiento de información y tenemos muchos datos al respecto. Eso es fundamental, es más preocupante la estrategia que se ha empleado para acceder a una patente
¿cierto? Porque esto abre la posibilidad para que en muy pocos años, porque no muchas moléculas van a estar accediendo a ser patentadas por esa vía, y el impacto que va a tener el imatinib no es el del imatinib, y el de la patente va a ser de pronto 10, 20, 30 o 50 veces ese que se va a presentar con el imatinib por la estrategia misma. Yo pienso que en este tema de los medicamentos innovadores versus genéricos es un tema en el cual se han jugado muchas batallas en los últimos 20 años, por así decirlo, que es lo que he podido presenciar. Dentro de estas batallas hay estrategias que han tenido que ver inicialmente con los temas de buenas prácticas de manufactura, escenarios que superamos en su momento, donde yo lideré todo el proceso de implementación de las buenas prácticas de manufactura en Colombia, e hicimos una depuración de el número de laboratorios existente en Colombia, pasando de 400 a 200 en un periodo de 2 años, y posteriormente haciendo exigible la presentación de certificados de buenas prácticas de manufactura emitidos por autoridades de buen nivel farmacéutico y farmacológico en países o grupos de países como la EMA, la FDA de Estados Unidos, la OMS misma, ¿cierto? Y en aquellos casos donde esto no existía, solicitando de manera expresa la visita del INVIMA, pretendiendo estandarizar las condiciones y los procesos en cuanto a las garantías que pretenden brindarle lo que tiene que ver con calidad, eficacia y seguridad de los productos farmacéuticos terminados y puestos en el mercado. Posteriormente se habló de los temas de biodisponibilidad, bioequivalencia, que es parte de lo que se ha empleado como la guerra o la lucha o las estrategias entre innovadores y genéricos. Este es un tema que evolucionó, pero si nos decimos la verdad, doctor Holguín, usted y yo que conocemos el tema más o menos desde su parte interna, no está siendo tan aplicado a la hora de los procesos orientados a obtener los registros sanitarios. Una vez puesto en el mercado, las estrategias son muchísimas y definitivamente los médicos son o somos un punto de partida bien importante, como dice el doctor José Félix, somos los ordenadores del gasto desde esa óptica. Y por lo tanto somos blancos permanentes de desinformación, máxime cuando estamos recibiendo fuentes diversas todos los días. Tanto es así que con frecuencia los médicos en general no conocemos la diferencia entre un innovador, un genérico y un genérico de marca, teniendo claro que desde el punto de vista de genérico y genérico de marca pueden existir unas diferencias de precios que perfectamente son de 2, 3, 4 y 5 veces, ¿cierto? De otro lado, cuando el doctor Camilo Uribe habla de los recursos públicos no son solamente los que ejecutan las instituciones públicas, todos los recursos de la UPC, que son recursos públicos para fiscales de destinación específica, que son administrados por las EPS privadas en los procesos de licitación y compra, también son medicamentos, son recursos que se utilizan para la compra de medicamentos, de dispositivos y tecnologías que tienen que ser sujetos a ese proceso de optimización de utilización de los recursos. Todo esto pues va orientado a pretender, para no extenderme mucho, llamar un poco la atención con respecto a la integralidad de todo este asunto. La academia es fundamental, la academia es protagonista, la academia debe ser partícipe siempre, y es la academia una instancia asesora del Ministerio de Salud. En ese sentido debe aprovechar los escenarios de manera permanente para llevar este tipo de inquietudes a esos escenarios donde se toman las decisiones y se plasman las normas en leyes, decretos y resoluciones que con frecuencia desconocemos muchos. Recientemente se ha estado hablando, por ejemplo… Nos quedan apenas unos minutos y por favor termina. Recientemente se está hablando, por ejemplo, del tema de la interinidad del INVIMA, donde es un escenario de toma de decisiones de todos los días. El INVIMA, la academia no tiene ni siquiera presencia en la Comisión Revisora Sala Especializada de Medicamentos, que hace una evaluación técnica de los medicamentos para
otorgar los registros sanitarios. Yo quiero llamar entonces la atención para que nos hagamos más partícipes, porque lo que la academia dice es muy importante y tiene que tener unas consecuencias en la realidad y en el campo. Gracias. Nos quedan 4 minutos, si alguien quiere hacer una observación muy breve. Muy brevemente, Ángela González Puche, yo trabajo en un programa de atención integral a personas que viven con VIH-Sida y quiero contar que el 100% de los medicamentos que se utilizan para su atención son genéricos, con excelentes resultados, y que los que más defienden sus medicamentos genéricos son los pacientes. Y esto como resultado de un diálogo permanente que empezó por las dificultades de no creer que eso era posible, las dudas, pero con un proceso pedagógico que hoy hace posible que ellos sean los que más defienden sus medicamentos genéricos y los que además lideran un proceso desde esa asociación de personas que viven con VIH para que sea a través de los medicamentos genéricos que se logre el acceso universal a los pacientes, a todas las personas que tienen este diagnóstico. La preocupación, después de decir lo bueno, es que en la compra de medicamentos que tenemos en las instituciones de salud, como la que estoy manejando en este momento, algunos medicamentos genéricos de excelente precio y de excelente resultado, este año por ejemplo como el Ritonavir tuvo un desabastecimiento de 2 meses que fue súper preocupante para nosotros y que nadie daba respuestas, ni siquiera el ministerio. El resultado posterior es que luego de que no existió la posibilidad de comprar el medicamento, el genérico, cuando hubo ya el acceso, subió de precio y quedó casi igual al medicamento de marca. Entonces, pues ese tipo de situaciones que además fueron denunciadas al ministerio nos ponen en una situación en que necesitamos otros conductos para poder hablar de situaciones que creíamos que estábamos resolviendo con los genéricos, pero que de pronto no están pasando de la manera esperada. 2 minutos para la última intervención porque se inicia luego otra comisión. Yo pienso que hay que buscar unas conclusiones, ¿no? Ahí se han planteado muchas cosas que yo creo que el profesor vale la pena como que hablar con el INVIMA, el Ministerio de Protección Social, sobre esto y las facultades de medicina. Yo creo que siempre es bueno comunicar todos estos detalles porque me parece que es importante recalcar lo que usted dice de la enseñanza de la farmacología. Pero hablando con el doctor Burgo, que los laboratorios de genérico no visitan a los médicos. El único laboratorio que visita a los médicos de genérico es MK. De resto, ningún laboratorio visita a los médicos. Entonces, ¿cómo va a haber el impulso de la industria farmacéutica si no visita ni siquiera a los médicos? Y realmente la enseñanza de la educación médica es por la industria farmacéutica. Si no hubiera sido por la industria farmacéutica, la educación médica es un problema, porque las universidades no ayudan a la financiación de la educación médica ni de los congresos. Si acaso porque usted consiga algo en una universidad pública que le financie algún viaje para presentar algo, eso es muy excepcional, y menos en la privada. Y era Antonio Iglesias, Hernando Avanzo, y con Hernando terminamos. Bueno, hablo como un cargo que el doctor Patiño creó hace 25 años y me lo dio. Soy el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cirugía, es decir, produzco hace 25 años educación continua de posgrado. Yo me adhiero a lo que dijo el doctor Burgos. Es magnífica su conferencia, conozco su libro y todo, pero hoy es absolutamente imposible, no en Colombia, en el mundo occidental, hacer educación continua de posgrado sin industria farmacéutica. Incluyendo a los Estados Unidos. Hasta la China. Nunca en estos 25 años desde que se creó el cargo que tengo, ha habido un laboratorio de genéricos en 25 años de continuo de congresos, simposios, eventos, revistas médicas aún. Y el problema que estamos viviendo ahorita es que con las nuevas leyes, con la devaluación del dólar,
Usted mismo lo vivió este año, yo le conté cómo ha sido este año para los congresos, no en Colombia, en el mundo. De todas maneras que esto va a ser una educación continua muy difícil, le queda un trabajo muy difícil a la academia, a todo el mundo. Nunca he visto un distribuidor de genéricos, cuando ejercí nunca fue un distribuidor de genéricos a mi consultorio, jamás, jamás. Estoy de acuerdo con el doctor Burgos, va a ser muy difícil. Muchas gracias a todos ustedes y entonces con esta sesión comenzamos el trabajo en la Comisión de Salud sobre medicamentos y la industria farmacéutica. Muchas gracias, doctor.